el tercer templo. Bien. ¿Por qué es importante el tercer templo? Bueno, porque cuando se construya y esté en funcionamiento, va a ocurrir uno de los acontecimientos más importantes y más trascendentales en la historia de la humanidad. El enemigo de Dios, el anticristo, va a hacer una profanación en el templo, el verdadero templo del Dios viviente construido en Jerusalén. Vamos a devolvernos un momentito al libro de Daniel y vamos a ver, igual en el capítulo 9, y vamos a ir al verso 26. Nosotros terminamos en el verso 25 cuando se restauró con Esdras y Nehemías el primer templo. Y aquí en el verso 26 dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Eso ya lo acabamos de estudiar. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Bien, el verso 27 habla ya del pacto que se va a hacer. Dice el verso 27, y por otra semana confirmará el pacto. ¿Quién? El príncipe que ha de venir. ¿Quién destruyó el segundo templo? El pueblo romano. Entonces, el príncipe de ese pueblo, el anticristo en el futuro, va a concertar este pacto que dice el verso 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea que en el pacto se concerta restaurar el sacrificio y la ofrenda, pero a la media semana rompe el pacto, hace cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, dice, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Quién es el desolador? El anticristo. Bien, vamos a pasar a Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2. En el capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses. ¿Ya lo tienen? Capítulo 2, versículo. Versículo 1. Hay algo aquí muy importante con este texto de Segunda de Tesalonicenses. En parte se sale un poquito del tema que estamos tratando, pero es muy importante que yo lo toque y lo aclare en este momento. En Segunda de Tesalonicenses es un texto que actualmente algunas personas que niegan el rapto de la iglesia, o que dicen que el rapto de la iglesia va a ser durante la gran tribulación o al final de la gran tribulación, se está generalizando un poco esa enseñanza. Y yo quiero que lo repasemos aquí detenidamente porque es muy importante y aclaremos esa confusión que hay aquí. En el verso 1 de Segunda de Tesalonicenses dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo
y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Muy bien. Vamos a analizarlo esto detenidamente. Aquí lo están mencionando como un solo evento. Las personas que enseñan esta doctrina de que la iglesia va a pasar por la gran tribulación y hasta después de la gran tribulación el Señor va a raptar la iglesia, están basándose en este verso 1, pero no lo están leyendo detenidamente. Si nosotros lo analizamos, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Son dos eventos. Vamos a empezar por ahí. Son dos eventos. Aquí está diciendo la venida de nuestro Señor Jesucristo, o sea, la segunda venida del Señor, y nuestra reunión con Él. Nuestra reunión con Él es el arrebatamiento. Más adelante vamos a ver por qué. ¿Por qué hay una diferencia aquí? Al final del verso 2 dice, en el sentido, dice, no os dejéis, no os conturbéis, ni por espíritu, ni por carta, ni por como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor vendrá. Bien, ¿cuál día del Señor? Bueno, si nosotros analizamos detenidamente los profetas, o sea, Isaías, Jeremías, Daniel, Zacarías, Malaquías, ellos hablan mucho, en Joel, en Amós, hablan mucho del día de Jehová, el día grande y espantoso de Jehová. Ese es el tema que se está tratando aquí en 2 de Tesalonicenses, el día grande y espantoso de Jehová. Y incluye ese día, pues, las plagas de la gran tribulación, etcétera, la segunda venida de Cristo, todo eso lo incluye. Entonces, cuando seguimos leyendo, en el verso 3, dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora bien, ¿qué es lo que no vendrá? ¿Cuál es el tema aquí? El día grande de Jehová. ¿Me explico? El día grande de Jehová es lo que estamos hablando aquí. Entonces, no vendrá, no está hablando solo de la segunda venida de Cristo, está hablando global, de todos los acontecimientos del día grande y espantoso de Jehová. Entonces, claro, el día grande y espantoso de Jehová, que es al final, que es la gran tribulación, los 3 años y medio finales de la última semana de Daniel, eso no vendrá hasta que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición y la apostasía. ¿Comprenden esto? Esto es donde se confunden mucho y dicen, ve que primero tiene que venir el anticristo, ve que primero tiene que pasar esto y se basan en ese punto. Pero estamos hablando de dos eventos en el verso 1, la venida del Señor y nuestra reunión con Él. Son dos eventos. Y en el verso 3 dice, no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. ¿Qué es lo que no vendrá? El día grande y espantoso de Jehová. Entonces es muy importante que eso quede aclarado. Luego ya vamos a leer de nuevo el verso 3 para unirnos al verso 4 y ya leer lo que nos interesa en este momento. Dice el verso 3, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esa es la abominación desoladora. Cuando el anticristo hace cesar el continuo sacrificio, se proclama Dios
entra en el santuario, entra en el templo, y vamos a verlo aquí en esta gráfica. Cuando el anticristo hace la abominación desoladora de entrar en el templo de Dios como Dios y se sienta en el templo de Dios y se hace pasar por Dios, esa es la abominación desoladora. Y esto no va a ocurrir hasta que esté construido el tercer templo. Por eso el tema de este estudio es ese, el tercer templo. ¿Y cómo va a terminar todo eso? Con la segunda venida del Señor. Vamos a verlo aquí en el gráfico. Cuando el Señor viene en su segunda venida, destruye los ejércitos del anticristo, pone sus pies en el monte de los olivos y se derrumba Jerusalén con todas las obras que se han hecho hasta ese momento en Jerusalén. Entonces, durante el milenio, el templo de Dios va a estar en un alto monte. Ese alto monte no existe todavía. Recordemos que va a haber un tremendo terremoto en todo el mundo. Va a haber un tremendo terremoto antes de la batalla de Armagedón. Eso lo vimos en el estudio anterior. Y se va a hacer un gran monte en Israel. Y sobre ese monte va a estar el templo de Dios, el templo de Jehová, que va a estar el templo durante el reino milenial de Cristo. El templo de Dios va a estar en Israel sobre un muy alto monte. Bien, conforme a los preparativos que estábamos hablando, los materiales están listos, los candelabros ya los están haciendo, los instrumentos ya los están haciendo, ya los tienen hechos, los tienen preparados. Incluso para que veamos lo inminente que es la construcción del tercer templo, hasta ha nacido ya una vaca, esta es una novilla que está creciendo en Israel, roja. Una vaquita, una vaca alazana, roja, que es importantísima para cuando se hace la consagración de los santuarios, la consagración de los templos en Israel. Se hace un sacrificio especial de una vaca alazana y con sus cenizas se hacen varias ceremonias de la dedicación del templo. Vean ustedes cómo incluso hasta esto, ¿verdad? Hasta esto está ya pasando. Bien, entonces tenemos inminente la construcción del tercer templo y la concertación del pacto con el que se va a restaurar el continuo sacrificio, y luego el anticristo rompe ese pacto, entra en el templo, se sienta en el templo, se proclama Dios, y todas estas abominaciones, como dice el capítulo 9 de Daniel, no van a terminar hasta que el Señor venga. Vamos a leerlo en Zacarías capítulo 14. Vamos a leerlo, que ese es el último verso bíblico que vamos a leer con respecto a este estudio. Zacarías 14. Dice el verso 4: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, y este que está enfrente de Jerusalén, al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el occidente, hacia el oriente, hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Con este acontecimiento de la segunda venida de Cristo y posándose sobre el monte de los olivos, es entonces como termina la abominación desoladora del anticristo, termina con la segunda venida de Cristo, y durante el milenio, entonces el templo del Dios Altísimo
estará sobre una alta montaña en, en Israel. Muchas gracias por acompañarnos y por ponernos atención en estos estudios bíblicos. Toda información pueden buscarla en nuestro Facebook, que se llama Ramsés Vargas Rojas, estudios y preguntas y respuestas. Muchas gracias y que Dios les continúe bendiciendo.